Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para hoy miércoles 11 de junio. Les invito a visitarnos en Spotify y YouTube, como ya vengo diciendo siempre. En YouTube los invito a dar like, suscribirse y hacer un comentario que ayuda a que el algoritmo pueda llegar a más personas. En Spotify pincha el símbolo más y lo mismo. Opina y así el algoritmo le puede llegar a más personas que le interese este medio de comunicación. Así seguimos creciendo. Con tu ayuda, recuerde que puedes compartir el link con quienes se interesen. Además, estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569 en TikTok. Vamos al tema de hoy. La economía. Mario Marcel, en entrevista el día lunes en Radio ADN, explicaba la realidad económica del país, en particular el empresariado y su vista negativa de la realidad económica. El empresariado y los políticos de derecha hablan de la falta de inversión, falta de crecimiento, costos laborales altos. El tema de la falta de inversión significa de que las tasas de impuestos son muy altos para ellos, por ende tienen muy baja rentabilidad. Eso es lo que quieren decir, ese es el discurso detrás del discurso. Falta de crecimiento, es decir, falta de crecimiento de rentabilidad. Nuevamente tras el discurso, y estamos hablando del empresariado chileno. Costos laborales altos, es decir, el hecho de haber subido el sueldo mínimo sobre 500 mil pesos, de repente subió los costos laborales. Esto es para los empresariados chilenos. El empresario chileno, que siempre todo es negativo, lo cual es replicado por la derecha, ya que este discurso se traspasa a la política. La derecha en Chile Vamos, republicanos y los nacionalistas libertarios que se quejan del estado de la economía. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la derecha ni el empresariado repara en las estadísticas y desde dónde viene la economía desde su recuperación tras la pandemia del COVID-19 y ahora amenazada por choques externos que vienen desde Estados Unidos con la política proteccionista y arancelaria del presidente Donald Trump. Cuando a uno le dicen que está celebrando por el solo hecho de citar los números, eso da una idea de que hay un sector de la economía, de la política, que ha vivido en un clima de pesimismo del cual le cuesta sustraerse, ¿eh? Porque yo no siento que haya celebrado nada, solo cierto el hecho de que uno cite que ya está de manera bastante estable, ubicado en tasas de crecimiento del 2,5, ya no es el 0,2, ya no es el 1,8 de crecimiento potencial, no es el 2%, ya estamos por encima de esa cifra, y la OECD, en esta última proyección que hizo para la economía mundial, en el caso de Chile, subió en el margen las proyecciones para el 2025 y un poco más para el 2026, pese, cierto, a que a nivel más global prevé un impacto negativo de las políticas proteccionistas y la guerra comercial. A Estados Unidos le bajó 1,2 puntos porcentuales su proyección para este año y más o menos similar para el 2026. Entonces, yo creo que uno tiene que estar consciente de cuáles son los avances que tiene para ver qué es lo que le falta. Por supuesto que en Chile nos falta todavía muchas cosas que mejorar, pero si no tenemos claro lo que hemos avanzado, vamos a estar siempre volviendo como una especie de punto de partida. Y continúa Marcel expandiendo que las estadísticas están allí, que ese clima
netamente es un clima político negativo. Ese clima negativo es prácticamente de un sector de la sociedad y que se permea a través de los medios y se permea a través de la sociedad, de las redes sociales, y hay un pesimismo ensimismado en Chile, un pesimismo de que todo va mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crecer más? Que es lo que todos quisiéramos. Bueno, tenemos que invertir más. Este va a ser un año en que vamos a ver un crecimiento de la inversión. Tenemos que trabajar en diversificar nuestro comercio exterior para que las exportaciones sigan siendo un motor de expansión. Lo fueron durante el 2024 y pese a que estamos ya en un clima bastante tenso a nivel internacional, el primer trimestre también tuvimos un crecimiento importante de nuestras exportaciones. Entonces eso son cosas que tenemos que hacer y lo otro que tenemos que hacer es ir abriendo y desarrollando nuevas industrias, ¿eh? Y en estos días hemos tenido anuncios importantes, por ejemplo, en la industria del litio, ¿cierto? Con la asociación de Codelco y de Enami con Río Tinto para desarrollar proyectos en 5 salares, proyectos de litio, y vamos a tener en los próximos días ya decisiones respecto a proyectos privados de litio, ¿eh? Entonces esa industria que hasta hace poco decíamos Chile se está quedando atrás, creo que nos vamos a, cuando hagamos los números, vamos a ver que de aquí al 2030 vamos a estar duplicando nuestra producción de litio respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Y así como eso, también tenemos iniciativas para apoyar el desarrollo del hidrógeno verde, para acelerar las inversiones en descarbonización, que es básicamente en generación de energías renovables. Todo eso estuvo en el discurso del presidente. Entonces, también vamos dando pasos para que se vaya acelerando ese ritmo de crecimiento. No es que nadie se ha olvidado de esto, ¿eh? Y lo más inmediato que tenemos, de hecho, es la aprobación del proyecto de permisos sectoriales, que es el proyecto de permisos sectoriales que está ya para votarse en la sala del Senado. Los datos duros económicos muestran una realidad muy diferente. A la falta de inversión, bueno, este año 2025 la inversión está estimada en $7.417 millones. Es cosa de revisar investchile.cl, que es la agencia captadora de inversión extranjera en nuestro país. Invest Chile informa particularmente a inversionistas extranjeros, por ende sus datos deben ser fidedignos. De más está decir el informe de la OCDE que dice que Chile crecerá a un 2,4 el 2025 y 2,4 el 2026, mientras que habla de contracción económica para otras economías. ¿Cómo se explica? Por un lado, saneamiento en la economía chilena. Segundo lugar, una tasa de interés que viene a la baja. Y en tercer lugar, y este es el elemento fundamental que tiene que ver con la inversión en las energías renovables no convencionales. Marcel hablaba del litio con Codelco y su alianza con SQM y con Enami, su alianza con Río Tinto, y al mismo tiempo proyectos privados en otros salares de Atacama. Por tanto, de aquí al año 2030, Chile pasará a ser uno de los principales productores de litio para este periodo a nivel global. De más está decir la demanda por cobre precisamente para la inversión extranjera en el hecho de las energías renovables no convencionales, electromovilidad, los paneles solares, la construcción de baterías que permitan el almacenaje, cosa que está ocurriendo en este momento como parte de la estrategia nacional chilena para el cambio climático. Estamos en la segunda etapa de este plan estratégico ideado a partir del 2016, que el gobierno de Sebastián Piñera
introdujo para este segundo periodo y el gobierno de Boric está elaborando el documento para el tercer periodo. En este preciso periodo, el segundo, tiene que ver con hidrógeno verde y tiene que ver con almacenamiento de baterías. Es decir, hay inversión en áreas estratégicas de la economía en Chile. Se habla que hay desempleo, pero resulta que el empleo ha venido al alza. Se han creado 623.000 nuevos puestos de empleos. El gobierno de Boric, cuando ingresó, planteó construir 700.000 o crear 700.000 empleos nuevos formales en el 4 años de gestión gubernamental. Bueno, se han creado 623.000 empleos reales, duraderos y formales. El problema radica en otro elemento, el elemento que tiene que ver con el principal eje o el principal motor de la economía que contrata mano de obra. Y el que contrata mano de obra en forma masiva es la construcción. La construcción ha estado deprimida. Ha venido deprimida desde de la época pospandémica. Tasa de intereses alto. Por ende, la construcción de nueva vivienda ha demorado. Los trabajos de infraestructura se están llevando a cabo a todo el país. Este gobierno demoró 2 años en desarrollar su política de infraestructura, pero está avanzando, está siendo muy potente en el área de la infraestructura, particularmente en lo que es la infraestructura vial, portuaria, internacional y al mismo tiempo que tiene que ver con la recuperación y construcción de nuevos viaductos como el nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío. Es decir, hay inversión en infraestructura, hay inversión a través del Ministerio de Obras Públicas, pero es la construcción de vivienda, es la construcción de edificios la que absorbe mano de obra que permitiría no solamente crear 700.000 nuevos empleos, sino que llegar a los 800.000 o 900.000 nuevos empleos. Y esa es una realidad factible. Quiero agregar también que nuevos empleos se están generando en nuevas áreas de la economía verde, en el reciclaje, en la instalación de paneles térmicos para los hogares, la reconversión de la vivienda, la reconversión de edificios, la reconversión de infraestructura habitacional, de oficinas. Allí se va a requerir mucha mano de obra. Ahora, la inflación viene a la baja. 4,4% según informó el INE del año mayo a mayo. Pero el 2025 la inflación está en un 2%. Por ende, el rango meta de 3,4% que se estima que si llega al 2026, si continúa el proceso de aceleración de la economía y la baja de los productos de consumo diario, de consumo de alimentos, vestuarios, los combustibles, también va a impactar positivamente en la economía. Quizás un elemento que tiene que impactar positivamente en la economía es el valor de los combustibles fósiles. Todavía dependemos de ellos para el transporte público en el resto del país, no en Santiago, y también para los vehículos y para calefaccionarnos en invierno. Ahora, en el término de la economía, la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA con su índice, se ha ubicado entre las de mayor o mejor desempeño a nivel mundial en lo que va de este año 2025. Factores que explican ellos es la reasignación global de capital provocada por
acontecimientos en Estados Unidos y factores internos como la reforma de pensiones que fue aprobada en el Congreso, dando cuenta que es posible construir acuerdos transversales, nos explica el Ministerio de Hacienda. El IPSA ha crecido un 20% este 2025. Eso significa que la rentabilidad de los portafolios de inversión son cada vez mejores y los ingresos para los inversionistas y los dueños de las acciones van a ver mayor rentabilidad a fin de año o cuando se entreguen dividendos que se entregan en cada trimestre, según las empresas. Además, el Producto Interno Bruto. El presidente Boric habló sobre el desempeño de la situación macroeconómica en Chile en los últimos años desde el COVID, hablando particularmente de la mejora en la actividad económica, la baja de inflación, la subida de otros indicadores y la evolución del Producto Interno Bruto y la inflación durante este periodo respaldan. Hay más riqueza. La economía chilena el día de hoy, su Producto Interno Bruto es de 335.000 millones de dólares. Y eso es a pesar de que no se aprobó la reforma tributaria que habría solucionado el tema del déficit fiscal y el déficit o la deuda estructural, o mejor dicho, el déficit estructural del país. Pero eso es, y como he dicho previamente, Mario Marcel ha tenido que hacer malabares legislativos para poder avanzar en una política responsable del punto de vista económico. Un elemento que quizás quiero retomar que tiene que ver con la bolsa de comercio, con los capitales, es el hecho que Estados Unidos, al haber impuesto aranceles a las importaciones de países como Chile, por ejemplo, nos puso un arancel del 10%, eso ha impactado en los bonos del Tesoro. Es decir, los tenedores de bonos están fugando, están vendiendo. Eso significa que el dólar se está empezando a depreciar, está empezando que los tenedores de bonos a 30 años plazo estarían pagando mayor interés por el bono emitido. Por ende, sería más caro y menor rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que los inversionistas están buscando monedas seguras, monedas que se está generando una bolsa de monedas. He mencionado previamente como el yuan, el euro, el real, el peso chileno son monedas estables. Aunque no se crean, sí lo es. El peso chileno es una moneda estable. Y además está la medida del Banco Central de internacionalizar el peso, lo cual permitiría el ingreso de capital al país de inversionistas internacionales a nuestra economía. Dinero líquido que entra a las arcas fiscales para ser invertido en la sociedad en distintos elementos, en distintos estamentos. Elemento a considerar si continúa el concepto o si continúa, mejor dicho, si continúa la política arancelaria de Estados Unidos de cerrar fronteras, lo cual abre la opción de crear capital, una bolsa de capitales de monedas diferente al dólar norteamericano. Vamos a una pausa y volvemos con más en 569, el podcast para hoy, miércoles 11 de junio.
Óscar Landerreche, economista de la élite del Partido Socialista, hijo de un importante destacado militante PS. Landerreche es economista con un doctorado en MIT en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Durante el gobierno de Michelle Bachelet II fue nombrado presidente del directorio de Codelco. Recordemos que en ese momento él fue víctima de un atentado terrorista por una célula anarquista por su condición de ser presidente de Codelco. Hoy ejerce como profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios, la FEN de Universidad de Chile. Fue convocado a participar en el comando de Carolina Toá para las primarias presidenciales y tan pronto apareció, ardió Troya. ¿Qué onda con Landerreche? Habló y empezaron a arder puentes, alianzas con sus declaraciones en el diario La Segunda y Radio Infinita. En La Segunda, él dijo a la pregunta: se vienen primarias y se entiende que apunta a nostalgias del PC. ¿En qué se nota la nostalgia del Frente Amplio respecto de aquellos años? Quiero que conste que el problema del estancamiento del modelo de desarrollo no es exclusivo de la izquierda. Habla de la economía y de un modelo de desarrollo. Estatista, según él. He notado, dice Landerreche, en la derecha un modelo nostálgico que incluso propuestas imposibles como cosas que hace Trump y Milei y que nuestra Constitución no permite. Mi punto de vista va en la ausencia de una estrategia transversal. Podemos concordar en ese último punto, pero se está desarrollando. Se le pregunta, consignado eso, ¿en qué se nota esa posición nostálgica en la candidatura de Winter, del Frente Amplio? Ahí más bien hay una ausencia y no es tan justo decir que un grupo tan joven tiene nostalgia. Durante mucho tiempo hubo una ausencia de mirada sobre el desarrollo económico e incluso de mirarlo en menos como era algo intrínsecamente malo, dice Landerreche. Recientemente algunos cambiaron, pero aparte de una declaración muy global respecto de una disposición a pensar en el crecimiento, no se escuchan medidas concretas y una mirada aplicada. Y continúa citando a Winter Landerreche, una característica de la caída de la tasa de crecimiento que hemos renegado de un instrumento que usamos para crecer, que fue una política muy agresiva de infraestructura y obras públicas. La manera de revertir eso es una política agresiva, haciendo uso del sistema de concesiones, que es muy resistido por algunos sectores. ¿Serán partidarios reimpulsarlo? Habla del Frente Amplio. Yo sí, y de movilizar los sistemas financieros del Estado como una política más agresiva para la construcción de viviendas sociales, y eso requiere al sector privado, dice Landerreche. Luego le preguntan, pero si a Carolina Toá le tocara gobernar, ¿lo haría con el PC y el Frente Amplio, que es de donde vino la oposición a la participación de privados? Claro, esa es una pregunta, responde Landerreche, que tiene que resolver la candidata, porque yo no soy parte del equipo político ni comunicacional. Aporto mi visión de cosas que hay que hacer para acelerar el crecimiento en Chile y no soy oficial de campaña. Entonces le pregunta La Segunda, René González, el que hace la entrevista al periodista, entonces si Carolina Toá pierde, ¿votará igual por el candidato que gane en la primaria? Responde Landerreche, a esta altura de mi vida y con el comportamiento que ha tenido gente en la política, olvídense de cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado y ha hecho tantas tonteras, tantas veces como las de los últimos años, no hay cheques en blanco. Luego, Landerreche habla en Radio Infinita. Entonces, yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. Yo todavía, a mí todavía no te convenció. No, es que no sé, porque cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver.
¿Ya? ¿Qué te gustaría ver para convencerte de que efectivamente hubo un cambio? Chuta, me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo, po. Te fijas, y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No estoy convencido. Fíjate, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo, perdón, es la palabra. Ardió Troya. El Frente Amplio, mediante su candidato Gonzalo Vinter, no tardó en responder a los dichos de Landerreche. Lo relevante de las declaraciones del Comando de Toa que conocimos hoy en voz de Landerreche es que nos dice cómo se imagina el progresismo. Y se lo imagina pequeño y por lo tanto débil. ¿Por qué? Porque se lo imagina excluyendo a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Cuando el Frente Amplio llegó a la presidencia de la República, lo primero que hace es invitar a gobernar a socialismo democrático para tener una alianza amplia. ¿Qué es lo primero que dice Landerreche cuando se integra al Comando de Toa? Es que quiere un progresismo sin la izquierda, sin los otros miembros del pacto. ¿Por qué? Quiere un progresismo pequeñito, débil, compacto. ¿Y cuál es el problema de eso? Que un progresismo débil no le va a ganar a la derecha. ¿Y por qué él está dispuesto a un progresismo débil que no le gane a la derecha? Porque en el fondo no le parece tan grave que gane la derecha. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Óscar Landerreche tiene de alguna otra forma una cuenta pendiente con el Frente Amplio. Tiene una cuenta pendiente con Gabriel Boric, con Giorgio Jackson, con los liderazgos del Frente Amplio. Y esa cuenta pendiente quizás tendrá que ver con sus años universitarios. Porque recordemos que él es profesor en la FEN. Y en la Universidad de Chile estudió, por ejemplo, Gabriel Boric, en la época en que Landerreche fue profesor. No en las mismas facultades. Pero de seguro que hubo topes, de seguro que hubo choques y debates. Entonces, este es un tema que tiene una historia bastante larga de la cual no conocemos los detalles más profundos. Pero sí hay cosas que Landerreche tiene razón. En el crecimiento económico, en el desarrollo económico. ¿Hasta qué punto tiene razón sobre el tema de concesiones en obras públicas? Ahí podemos discutirlo, podemos debatirlo. Yo tengo mi opinión sobre el tema de concesiones en obras públicas. Hay límites en las concesiones en obras públicas. Debe haber límites, pero no todo debe ser concesionado, porque tenemos los ejemplos de los hospitales. Concesión tras concesión de construcción termina en tribunales donde el concesionario, usualmente la española OHL, pidiendo plata al Estado por el incumplimiento de contrato cuando se le ha pagado todo. Esas son cosas que hay que revisar. Porque también el Estado puede construir. El Estado puede contratar y licitar para construir sin tener que concesionar. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de concesiones en carreteras, por ejemplo, ¿hasta cuándo seguimos pagando la carretera y repagando la carretera, la inversión en la carretera tantas veces? Es decir, ¿cuántas veces se puede seguir manteniendo el alto nivel de peaje, de cobro en Chile para el uso de las carreteras? Es tiempo de reconsiderar esos puntos. Ahora, sobre la inversión, tiene que haber una estrategia industrial conversada. Estrategia industrial conversada que de alguna u otra forma se ha venido dando. Se ha venido dando en el área de las energías verdes no convencionales. Se ha venido dando en capacitar mano de obra para la instalación de termopaneles en las casas, arreglar la infraestructura habitacional en este país, mano de obra que va a requerir inversión y al mismo tiempo capital del Estado para subvencionar al ciudadano para que pueda acceder a créditos blandos o subvenciones que van a ir destinadas a empresas para que puedan instalar los aislantes térmicos, que puedan instalar nuevas estructuras, calefacción, paneles solares. Eso va a requerir mucha mano de obra y mucha inversión que se devuelve al Estado a través de el pago de los impuestos, del crecimiento económico. Ahora,
¿Es justo lo que dice Landerreche sobre el presidente Gabriel Boric y sobre el Frente Amplio que avaló o que llamó a la violencia y a quemar iglesias y a quemar estaciones? Eso no es justo, no es verídico y no es cierto. Eso sí, sabemos que de alguna u otra forma el Frente Amplio avaló, pensando que había una insurrección para acabar con este sistema. Sectores del Frente Amplio. La realidad era otra. Fue una explosión de la sociedad en un momento preciso y específico. No fue algo planificado, no fue algo desarrollado. Fue algo que ocurrió. Y ocurrió por la realidad económica de nuestro país. La presión de la falta de sueldos, de las jubilaciones, de las AFP. Temas que siguen candentes hasta el día de hoy. Ha habido una reforma a las jubilaciones, a las pensiones de la AFP. No lo que propuso Piñera, que hubiera sido ideal, pero el Frente Amplio se opuso y eso lo sabemos. Y esa es una realidad que el Frente Amplio ha tenido que aprender en gobierno, cuando se les dijo cuando estaban en oposición que había que aprender, pero no aprendieron. El tema es cuánto pesa Óscar Landerreche en el comando de Carolina Toá. Yo creo que como asesor económico puede tener un rol a que jugar, pero en el fondo Óscar Landerreche es un actor más, que por ser parte de una élite política y por ocupar cargos importantes, su participación, su presencia causa ruido mediático. El tema es qué importancia tiene Landerreche para la política a nivel global. Y esa es otra realidad que es muy baja. Ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisarle al logaritmo que el podcast le puede interesar a otras personas. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no olvides que estamos en TikTok a diario publicando un corto de 3 minutos con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast. Que tengas un buen día miércoles y nos vemos este viernes. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.